Muy bien. En la última clase nos hemos quedado viendo los derivados de los lípidos. Y habíamos visto que dentro de los derivados de los lípidos tenemos al representante más importante, que es el colesterol, que deriva del ciclopentano peridrofenantreno, que es una molécula que tiene 4 anillos. El anillo A, B, C, D, ¿no? Y el colesterol tiene esa estructura. Lo interesante del colesterol, para analizar la estructura, es que el primer anillo, los primeros anillos, el A y el B, se enumeran en el sentido contra horario, en el sentido en contra las agujas del reloj, ¿sí? Hasta llegar al átomo de carbono número 10. Y a partir del átomo de carbono 9 se salta 1, aquí ya es en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Y nuevamente después en contra las agujas del reloj. Esto es interesante porque en el momento que si yo hidrolizo, rompo estos enlaces, voy a tener cadenas hidrocarbonadas con diferentes grupos, como en este caso el carbono 13 con un metilo, el carbono 10 con un metilo, que viene a ser el carbono número 19, acá el carbono número 18, ¿sí? Entonces, este es un derivado de los lípidos. También es considerado una molécula insaponificable. ¿Eso qué quiere decir? Que estas moléculas que hemos visto, como los ácidos grasos, los esfingolípidos, los fosfolípidos, son saponificables. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa la saponificación. Entonces, también estas moléculas son consideradas insaponificables, es decir, no forman sales al contacto con una base muy fuerte, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. ¿Cuál es la función más importante del colesterol? El colesterol tiene 2 funciones. La primera es la de regular la fluidez de la membrana, porque es una molécula muy insoluble. Y la segunda es que es precursor principalmente de hormonas de la corteza suprarrenal, como ser el cortisol. También son precursores de hormonas como la aldosterona o la mineralocorticoide, ¿sí? Entonces, es precursor de el cortisol. El cortisol es una de las hormonas glucoproteicas más importantes. Esta molécula, que la están viendo, que tiene 21 átomos de carbono, que si se fijan tiene también el cicloperidrofenantreno, es la hormona de estar alerta, es decir, nos va a mostrar el estado. Ahí está parpadeando, no sé si estoy con video. Ahí, ya. Es decir, nos va a mostrar esta hormona el estar alerta. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos en estados de estrés o cuando estamos frente a un peligro, ¿quién es el que nos da, digamos, nos impide a tomar acciones muy violentas? Es el cortisol. Por ejemplo, alguna vez, no sé si se les ha pasado, que están al borde de una grada y tienden a caerse y ahí tienen una sensación muy, interna, ¿no? De retroceder y todo, y esa es la responsable, es el cortisol, es esta hormona, que es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y tiene la estructura de ser un glucocorticoide. Ese es el cortisol. Esta hormona regula
el metabolismo de los carbohidratos, regula el metabolismo de los lípidos y tiene una secreción pulsátil, que significa que esa hormona sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Cuándo empieza a producirse en mayor cantidad? Cuando nosotros al despertar abrimos los ojos y el estímulo de la luz empieza a producir más cortisol para que nos mantenga el metabolismo. Entonces, el colesterol. De ahí la importancia del colesterol para la producción de estas hormonas. Las otras hormonas que tienen estructura lipídica son, por ejemplo, la testosterona o los andrógenos, que también, fíjense, tienen el cicloperidrofenantreno. La testosterona es la hormona responsable de la conducta, ¿no? Es la masculina, es la responsable de la diferenciación, digamos, en el tema del niño, adolescente, de la pubertad en los varones, ¿no? La testosterona es la hormona sexual masculina, que también deriva del colesterol. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, regula el metabolismo de los lípidos, también deriva del ciclopentano peridrofenantreno. Por otro lado, tenemos al estradiol, que es un estrógeno que también deriva del cicloperidrofenantreno, y esta es la hormona sexual femenina, ¿no? Es la que va a empezar, digamos, a funcionar en la adolescencia, en la pubertad, con la diferenciación de las mamas, por ejemplo, donde se va a empezar a iniciar el ciclo menstrual. Entonces, son hormonas sexuales. Esta es la femenina. También tenemos derivados del colesterol, la vitamina D, que es esta. Deriva nuevamente el cicloperidrofenantreno, ¿sí? Que si nosotros tenemos aquí en la letra R, tenemos una X. ¿Y qué es la X? Es todo este compuesto, ¿sí? Es una cadena hidrocarbonada. Es una cadena hidrocarbonada. Se llama 7-dihidrocolesterol. Y si tenemos la Y en la R, que es esta molécula, ¿cuál es la diferencia entre esta molécula y esta molécula? Solamente, fíjense, una doble ligadura. Es el ergosterol, ¿no? Entonces, ya sea el ergosterol o la 7-dihidrocolesterol, por los rayos ultravioletas, se van a transformar en una reacción espontáneamente si tiene la 7-dihidrocolesterol, es la vitamina D3, que es la colecalciferol, y si tiene el ergosterol, va a ser la vitamina D2 o el ergocalciferol. ¿Cuál es la vitamina activa? La vitamina D3. ¿Qué es lo que nosotros medimos en el laboratorio? La vitamina D3. Últimamente ha cobrado mucha importancia la determinación de esta vitamina. ¿Por qué? Porque juega un rol muy importante en el metabolismo y también en la prevención de algunas enfermedades. De hecho, en la epidemia, en el COVID, en la pandemia, aconsejaba mucho consumir la vitamina D3, la activa. ¿Por qué? Porque favorece la síntesis de inmunoglobulinas y también controla la inmunidad celular, ¿no? Para que no exista una tormenta, una liberación excesiva de citoquinas.
Hoy en día ha cobrado mucha importancia la vitamina D3, que en algunos textos ya la consideran una hormona más que una vitamina. Y esta vitamina es derivado de los lípidos, ¿no? Porque deriva del colesterol. Ahí está. Este es la 1-alfa-25 de dihidroxicolecalciferol, ¿no? 1-alfa-25 dihidroxi, 2-hidroxis, colecalciferol, la vitamina D. La vitamina D. Entonces, esa es la importancia del colesterol. Ser precursor de estas hormonas y de esta vitamina. La otra importancia del colesterol es así como se lo ve al colesterol. Si se fijan, es una molécula muy hidrófoba por su estructura. Solo tiene una cabecita, que es el oxidrilo. Entonces, esta molécula se la utiliza para regular la fluidez de la membrana. ¿Cómo regulamos la fluidez de la membrana? No sé si logran ver la pizarra. ¿Ven mi pizarra? A ver, creo que tenemos que detener la presentación. ¿Ven la pizarra? ¿Logran ver la pizarra? No. Aquí, esta parte. Se ve borroso, doctora. Al menos para mí. Ay, qué pena. Debe ser por la... A ver. Ya, no se ve bien. Debe ser por la luz. Vamos a hacer nomás otra cosa. Bueno. Ya. Entonces, les decía, como es una molécula tan hidrófoba, vamos a suponer aquí que estos son los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Los fosfolípidos, estos mis marcadores, son los fosfolípidos de la membrana que pueden mover, tener una cierta movilidad y hacerla muy fluida la membrana. Cuando veamos membrana vamos a ver con calmita esto. Entonces, ¿qué pasa con el colesterol? Este es el colesterol. Entonces, el colesterol se inserta en la membrana plasmática de esa manera, evitando que fluyan. Si no tiene eso, esto es muy fluido. En cambio, es como una cuña. El colesterol es como una cuñita, ponemos ahí y la membrana ya no se mueve. Por eso es la otra función del colesterol, es que es una molécula que regula la fluidez, ¿sí? Va a ser regulador de la fluidez. Voy a volver a presentar la pantalla. Entonces, ahí les vuelvo a mostrar al colesterol. Entonces, es como una cuñita que ponemos en la membrana para regular la fluidez. Y esa es la otra de las funciones importantes del colesterol. Dentro de los derivados de los lípidos, tenemos a estas moléculas que son los isoprenoides. ¿Qué son los isoprenoides? Los isoprenoides son moléculas que tienen en su composición el isopreno,
Que fíjense, es una molécula que tiene 5 átomos de carbono y entre los átomos de carbono tenemos las dobles ligaduras, ¿no? Este es el isopreno. A partir del isopreno se generan otras moléculas importantes, como por ejemplo la que estamos viendo es la coenzima Q o la ubiquinona. Entonces, fíjense, tiene unidades isoprenoides, 1, 2, 3, 4, 5, N unidades isoprenoides, una molécula muy larga, ¿sí? Y además tiene esta molécula cíclica de 6 átomos de carbono y donde tiene estos grupos acetilo, ¿sí? Y esa es la coenzima Q. Esta es una molécula muy importante que también está en las membranas celulares y que ayuda o cumple una función en el transporte de electrones. Cuando veamos fosforilación oxidativa, se van a acordar de la estructura de la coenzima Q. Entonces, fíjense, tiene muchas unidades isoprenoides y tiene la capacidad de tener 2 estados, un estado oxidado y un estado reducido. Por otro lado, tenemos también con unidades isoprenoides, que son estas las unidades isoprenoides, unidas a este átomo cíclico, que es la vitamina A, que puede ser de 2 tipos, que es el retinol, si hay un alcohol, o el retinal. La vitamina A también es una vitamina liposoluble junto con la vitamina D, y esta cumple una función importante en la bioquímica de la visión, en la bioquímica de la visión. Gracias a la vitamina A se produce todo un ciclo de la visión y nosotros podemos distinguir colores por una reacción bioquímica que ocurre entre los bastoncillos en el ojo. Después tenemos otro derivado también isoprenoide, la vitamina K. También es una vitamina liposoluble que tiene en su estructura unidades isoprenoides. La vitamina K, ¿cuál es la función de esta vitamina? Actúa activando la cascada de la coagulación sanguínea. La cascada de la coagulación sanguínea. Hay 2 tipos de vitamina K. La filoquinona, acá en el grupo R tenemos esta estructura, y la menaquinona o la K2, sí tenemos una doble ligadura. En agua, ¿no? También son moléculas insolubles en agua. Otro que deriva de los isoprenos, tenemos el tocoferol o la vitamina E. Aquí están, estas son las unidades isoprenoides. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay 1 y 2, hay 3 unidades isoprenoides. Las estructuras sí. La vitamina E también es una vitamina liposoluble, ¿sí? Y esta tiene una función muy importante, que es un poderoso antioxidante. Se utiliza mucho en las células para evitar la autooxidación de las grasas. Como vemos, es una molécula totalmente hidrófoba.
tenemos dentro de los derivados de los lípidos, tenemos a los eicosanoides. Eicosanoides. Estos eicosanoides derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado, fíjense, tiene 4 dobles ligaduras, tiene 20 átomos de carbono y este ácido araquidónico está presente en los fosfolípidos, formando parte de las membranas celulares. Entonces, este ácido araquidónico es importante también porque a partir de este se van a generar estos eicosanoides. Dentro de los eicosanoides tenemos a 3 tipos. Las prostaglandinas, que se abrevia con PG, los leucotrienos y los tromboxanos. Entonces, esos son los eicosanoides. ¿Por qué eico? Eico deriva ¿de qué? Eico deriva de 20 átomos de carbono. Y aquí lo tenemos. El ácido araquídico, ¿sí? Eico, el ácido eicosanoico, ¿no? Y el que estamos hablando, que tiene 20 átomos de carbono, 4 dobles ligaduras, y es el ácido araquidónico. ¿Y qué se llama? Se llama 5, 8, 11, 14 eicosatetranoico, ¿no? El ácido eicosanoico. Entonces, porque derivan de este ácido araquidónico, se llama, estos derivados de los lípidos se llaman eicosanoicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los eicosanoicos? Son, les repito, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. El nombre, por ejemplo, de leucotrienos, ¿por qué se los llama así? Se los denomina así porque han sido encontrados inicialmente en los leucocitos. Los tromboxanos, ¿dónde han sido encontrados? En las plaquetas, y de allí viene un poco el nombre. Y las prostaglandinas. Entonces, fíjense que aquí tenemos las por la acción de una enzima, que es la prostaglandina sintetasa, se va a producir la formación de estas prostaglandinas, ¿no? Y a partir de la prostaglandina H2 vamos a generar los tromboxanos. ¿Cuál es la importancia de estos eicosanoides? ¿Por qué son importantes? Porque cumplen funciones fisiológicas. Cumplen funciones fisiológicas. Si me permiten un minuto, ir a traer mis lentes. Aquí, por ejemplo, vemos, si alguien me preguntara, ¿qué hace ahí la aspirina? ¿Alguien conoce la aspirina? Si alguien me está siguiendo, ¿me puede decir qué es la aspirina? Bueno, ¿qué pasa cuando hay dolor? Esto lo van a ver en fisiología. Cuando hay fiebre o una inflamación. Por lo general, en estos procesos de dolor o fiebre, se
produce una sobreproducción de prostaglandinas. Entonces, estas están un tanto, sí, en concentraciones bajitas también, ¿no? O sea, es necesario que empiecen, no una concentración muy alta, sino en concentraciones, hay una sobreproducción, ¿no? De estas, y estas van a estar involucradas en la producción o en la generación del dolor y la fiebre. Entonces, ¿qué pasa con la aspirina? ¿Cómo se producen estas prostaglandinas? Por acción de esta enzima, de la prostaglandina H2 sintetasa. Entonces, ¿qué pasa si yo anulo a esta enzima? No va a haber la producción de prostaglandinas ni de tromboxanos. Entonces, por lo tanto, va a disminuir cómo actúa el mecanismo de acción farmacológica de la aspirina, es inhibiendo a esta enzima. Entonces, disminuye en el torrente sanguíneo las prostaglandinas, tromboxanos y de hecho baja también el proceso del dolor. La función también de estas prostaglandinas son reguladoras de la presión sanguínea, también son reguladoras de la coagulación y también actúan en procesos de vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, muchos de ustedes han debido escuchar hablar de la pastilla del día después. ¿Qué es la pastilla del día después? Es una sobredosis impresionante de prostaglandinas. ¿Por qué? Van a producir una vasoconstricción y esta vasoconstricción va a eliminar, en el útero, va a eliminar todo lo que pudiera haber y va a favorecer la fluidez de lo que podría haber, digamos, ¿no? Si se hubiera podido células, etcétera, entonces la elimina. Muy bien. Esos son los lípidos. Sí, doctor. Ok. Voy a buscarles, tengo otra laminita. Voy a cambiarles de pantalla donde vamos a ver. Hay otros lípidos que son los terpenos. Tal vez. Vitaminas A, D, E son terpenos, son derivados de los terpenos, pero también son útiles estos terpenos en la naturaleza. En la naturaleza. Aquí vamos a ver. Aquí, bueno, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿a qué se denominan terpenos? Se denominan así a un grupo de compuestos isoprenoides. Entonces, ya saben cuál es el isopreno. El isopreno es el que tiene los 5 átomos de carbono, ¿sí? Muchas veces estos lípidos prenoles también que se llaman, pueden tener la estructura isoprenoide cíclica o lineal, ¿sí? Y los terpenos se clasifican según el número de dímeros de isopreno que van a formar parte de su estructura. La unidad más simple son los hemiterpenos. Después tenemos monoterpenos, donde fíjense, tenemos una estructura cíclica y una estructura lineal. Tenemos los sesquiterpenos, donde tenemos ya
1, 2, 3 unidades de isoprenos. Después tenemos los diterpenos, donde tenemos ya 20 átomos de carbono, ¿sí? Los sexterpenos, 2,5, ya tenemos 25 átomos de carbono. Aquí ya tenemos estructuras cíclicas. Los triterpenos, los tetraterpenos. Y si hay más de 4 unidades terpénicas, es decir, 8 isoprenos, se habla de politerpenos. Entonces, a medida que va creciendo, puede crecer. Fíjense, aquí tenemos 40. ¿Dónde encontramos a estas moléculas? Principalmente en la naturaleza, ¿sí? Principalmente encontramos a estas moléculas en la naturaleza. Muy bien. Antes de entrar a la membrana celular, vamos a hablar de las propiedades físico-químicas de los lípidos. Las propiedades físico-químicas de los lípidos. Ustedes han debido ver ya estas propiedades tal vez en orgánica, no sé si recuerdan algunas. ¿Si alguien me puede ayudar? Bueno, las propiedades físico-químicas de los lípidos principalmente dependen estos de la estructura sabemos que estos son insolubles en agua, ¿no? Entonces es una de las principales propiedades de estas moléculas, ¿no? La insolubilidad en agua. Ya, vamos a utilizar estas láminas que tenemos que encontrarlo. Ya. Entonces, dentro de las propiedades ya de los lípidos, vamos a decir, una de las principales es que son insolubles en agua, ¿sí? Son insolubles en agua. Tenemos a los ácidos grasos simples, tenemos a los derivados de los lípidos, que son los esteroides, donde tenemos al colesterol. A partir del colesterol vamos a producir las hormonas esteroideas. Y también se me olvidaba que el colesterol favorece a la síntesis de los ácidos biliares, ¿no? De las sales biliares. Favorece a la síntesis de los ácidos biliares. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos básicamente en nuestro organismo? Las funciones de los lípidos principalmente son formar parte de las membranas celulares. También forman parte de la composición de la microbiótica intestinal. Están ahí los lípidos. Están formando parte de reservorios energéticos en los adipocitos. Juegan un rol muy importante para darnos energía a través del
metabolismo. Y tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos, como el araquidónico, que va a ser precursor de muchas de las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Dónde encontramos estos lípidos en los alimentos? Donde hay una mayor proporción en la manteca. No está muy clara la lámina, pero nosotros vemos que tenemos los ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. Los que son más benignos, digamos, son los poliinsaturados. Entonces, fíjense la manteca. La manteca tiene mucha cantidad de ácidos grasos saturados en los alimentos y muy poco ácido graso poliinsaturado. La margarina, que es la manteca vegetal, tiene poco saturado y entre monoinsaturados y poliinsaturados más o menos están al 50%. Después tenemos el aceite de palma, el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva tiene una mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados, que es el ácido leico, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite que consumimos, el aceite fino, el sabrosa, básicamente deriva del aceite de girasol, que tiene un buen porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, de ahí vienen los lípidos en los alimentos. Hablando de las características ya físico-químicas, esta es una de las características más importantes de los lípidos, que tiene la isomería cis-trans, ¿no? O es la isomería geométrica, que se debe a una rotación restringida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cis, que están en el mismo sentido, y la trans, ustedes ya saben que están en sentidos opuestos, ¿no? Por lo general, la doble ligadura de los ácidos grasos insaturados nos va a dar una isomería, ¿no? Y en este caso, este es el cis-oleico, ¿no? Porque aquí tenemos los dos hidrógenos que están haciendo la isomería cis. Y fíjense, si fuera el trans, la isomería trans, tendríamos en sentidos opuestos los hidrógenos. Los lípidos, entonces, por lo general, tienen la isomería cis, ¿no? La isomería cis. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido esteárico, totalmente saturada, que es la grasa, donde está en la carne. Y aquí tenemos el ácido oleico, que está en el aceite de oliva, ¿no? Que esa es la estructura. Dentro de las grasas trans son las grasas más que tienen una estructura muy sólida, ¿no? Son totalmente insaturadas, ¿no? Y el ácido oleico, vuelvo a repetirles, que son las grasas cis, que son más bien insaturados, ¿no? Este es más flexible, les da una mayor flexibilidad. Dentro de las propiedades, les decía que esto tal vez han visto en orgánica, es la hidrogenación de los triacilglicéridos. ¿Qué pasa con la hidrogenación? Si nosotros hidrogenamos,
tenemos nosotros aquí en un triacilglicérido, recuerdan, está formado por el glicerol y están esterificados los ácidos grasos, ¿no? Si nosotros hidrogenamos, hacemos un bombardeo de hidrogeniones, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que podemos lograr nosotros al bombardear de hidrogeniones a un ácido graso químicamente? ¿Alguien me puede decir? Eliminar los dobles enlaces. Podríamos ser de eliminar los dobles enlaces, ¿no? Entonces, la molécula que en este caso, digamos, es el triolato, el triacilglicérido con el triolato, es líquida, y si nosotros lo hidrogenamos, gracias, como me han dicho, eliminamos estos dobles enlaces porque le estamos dando hidrogeniones a los pares de electrones libres del carbono. Por lo tanto, volvemos una grasa totalmente saturada y de esa manera la grasa es sólida, ¿no? Entonces, por eso, en el proceso de hidrogenación, un aceite, una estructura líquida, se transforma en una estructura sólida. Y ese es el proceso por el cual se fabrican las margarinas, que derivan de aceites vegetales con la hidrogenación. En cambio, la mantequilla no. La mantequilla viene de una grasa animal y por lo general la grasa animal tiende a ser más saturada. ¿Está claro? Entonces, esta es una de las propiedades físico-químicas de los aceites, la hidrogenización. Quiero ver si aquí hay antes de esta lámina. Necesitamos otra. Ya. Otra de las propiedades de los lípidos físico-químicas es la saponificación. ¿Qué significa saponificación? Es la hidrólisis alcalina de las grasas. ¿Qué decíamos que se llamaban las grasas? Son los ésteres de ácidos grasos con el glicerol, que es la definición de grasa. No se olviden, ésteres de ácidos grasos con el glicerol. Entonces, si nosotros a esta grasa la hidrolizamos por acción de bases fuertes como el hidróxido de sodio, ¿qué vamos a tener? Vamos a liberar al glicerol y vamos a tener un ácido graso, una sal de ácido graso. Por ejemplo, este es un triglicérido que es el tripalmitato, es decir, que está formado por 3 ácidos grasos que son el ácido palmítico. Si nosotros hidrolizamos con una base fuerte, vamos a liberar al glicerol y vamos a formar el palmitato de sodio. Y este es el jabón. Este es el jabón. Entonces, por el proceso de saponificación, tal vez han visto en orgánica, obtenemos los jabones. ¿Sí? Y también esta saponificación nos ayuda a diferenciar lípidos. Por ejemplo, los que tienen esta estructura, los triacilglicéridos, sufren el proceso de saponificación. Los fosfolípidos pueden sufrir el proceso de saponificación. Los esfingolípidos también. Y a eso se denominan lípidos saponificables. Los que no forman sales son el colesterol, los terpenos, ¿sí? No forman sales, por eso esos son insaponificables. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo,
Ahora, aquí, por ejemplo, ustedes dirán, ya en la industria, digamos, química, podríamos diferenciar a los detergentes, ¿no? A los detergentes aniónicos, a los detergentes catiónicos, ¿sí? A los detergentes no aniónicos. Hay diferentes tipos de detergente, ¿no? Que van jugando con la... con el tipo de hidrólisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a hidrolizar con el sodio, pero además le van a poner el para-dudecil benzo sulfonato, ¿no? Y acá van a poner el hexadimetil triamonium cloruro, ¿no? Entonces van poniendo otros en el extremo donde se va a formar el sodio, aumentan otros aditamentos y dando una cierta característica a los detergentes. Por ejemplo, la diferencia del detergente de tocador, el jaboncillo, con el jabón de ropa, está en el uso de la base. Cuando usamos hidróxido de potasio, generalmente se hace para el uso de la formación del detergente de tocador. Y en detergentes más rústicos se utiliza el hidróxido de sodio. Entonces, esa es otra característica muy importante de los ácidos grasos, ¿sí? Otra de las características importantes está la esterificación, ¿no? Que pueden esterificarse, como habíamos visto en el colesterol, formar el éster de colesterol, ¿sí? Se puede hidrogenar, bueno, ya hemos dicho que se hidrogena, se pueden hidrolizar estos lípidos y se pueden saponificar. Entonces, esas son las reacciones. Aquí falta una, que es la autooxidación, ¿no? Los ácidos grasos, al tener cadenas hidrocarbonadas tan largas, pueden autooxidarse. Y eso lo podemos nosotros verificar. Se pueden formar esta autooxidación. ¿Alguien alguna vez ha consumido papitas fritas expuestas a la luz solar? Uno come y tiene rancio, ¿sí? O cuando el aceite está muy guardado, tiene ese olor de rancio. Esa es la autooxidación, es decir, los ácidos grasos se han autooxidado, ¿no? Y bueno, en esas condiciones es importante tener en cuenta el almacenamiento en los alimentos, ¿no? Muy bien, entonces esas son las propiedades de las propiedades físico-químicas de los lípidos. Dentro de los ácidos grasos que hemos conocido, también tenemos nosotros a los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son estos ácidos grasos esenciales? Principalmente son dos. En realidad, en algunos los dicen que son tres, pero los más importantes son dos, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Esos son los dos ácidos grasos esenciales. En algunos textos vamos a ver que también el ácido araquidónico o el eicosaptetranoico es también esencial. Se considera semiesencial porque se puede producir a partir del ácido linoleico. Hay mucha propaganda, si ustedes han escuchado en la industria alimenticia o inclusive como suplementos en las farmacias nos venden, y ha estado de moda, consuman el omega 6, el omega 3, ¿no? Para tener
una grasa buena, si vale la expresión, dentro del organismo, ¿no? Y se refiere a estos. El ácido linoleico, que es este, también se lo considera como el ácido graso omega 6, donde está presente principalmente en los vegetales, ¿no? Y fíjense, el ácido linoleico se puede transformar en gamma linoleico o en el di-homo gamma linoleico, y este finalmente se va a transformar en el ácido araquidónico, que era importante, ¿no? Porque es el precursor de ¿qué es el ácido araquidónico? Es el precursor de las prostaglandinas. El omega 3, el ácido omega 3, se encuentra en los vegetales verdes, la chía, la canola, ¿sí? ¿Qué significa? Este es el ácido linolénico, ¿no? El ácido linolénico, el omega 3. Nos puede dar el ácido esteárico y después nos da el eicosapentaenoico, ¿no? Que es importante también. Aquí tenemos otro que derivado del ácido linoleico es este, el ácido docasahexanoico, el de DHA. También no sé si alguien ha prestado atención, hay muchas leches, fórmulas que tienen este ácido, ¿no? Que es para favorecer la inteligencia, el desarrollo adecuado de los niños y demás. Entonces, estos son los ácidos grasos esenciales y los omega. Ahí nuevamente tenemos el omega 6, el ácido linoleico, ¿no? Que tiene una doble ligadura, tiene dos dobles ligaduras, y que de este va a derivar el ácido araquidónico. Y después tenemos el omega 3, el ácido linolénico, y de que este va a derivar el eicosapentaenoico y el docasahexanoico, ¿no? Ácidos grasos importantes en la dieta hoy en día. Muy bien, entonces, esos son los lípidos y esas son sus estructuras y sus funciones. Vamos a entrar a ver un poquito ahora la importancia en la función de las membranas celulares, de la membrana plasmática. En realidad, estos lípidos, ¿qué forman? Forman bicapas, forman las bicapas lipídicas. Nosotros sabemos que la composición de un lípido es esta, que tiene la cabecita polar, la cola apolar. Hemos visto esto en laboratorio. Hemos agarrado una gota de aceite, la hemos puesto en una solución acuosa y se han formado lo que se llaman, ¿qué? Las micelas, ¿no? Se llaman las micelas. Muchas veces pueden formarse estas micelas y atrapar al interior agua, ¿sí? Y si aquí tenemos cabecitas, van a formar las bicapas lipídicas, ¿no? Entonces se van a formar las bicapas lipídicas. Ahora, ¿por qué se forman estas bicapas lipídicas? Porque los lípidos son moléculas anfipáticas, son moléculas anfifilas, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetirles, tienen una cabeza hidrofílica y una cola apolar, ¿sí? Entonces, de esa manera forman las bicapas. Ahí está.
Esta es la famosa bicapa que se forma y aquí se ve una fotografía, una microfotografía electrónica de una bicapa lipídica. Esta es una fotografía de un liposoma, ¿sí? Fíjense, ¿qué es los liposomas? Aquí tenemos agua y al interior también tenemos agua. Y aquí son las cabecitas y esta es la parte hidrofóbica, ¿no? Y este es un liposoma. ¿Para qué se utilizan los liposomas? Estos son muy utilizados hoy en día en la industria farmacéutica principalmente para transportar al interior del organismo moléculas hidrofílicas, por ejemplo. Entonces, fíjense, si yo quiero administrar un fármaco, pero quiero que este fármaco sea disuelto en una porción del intestino y es muy soluble, entonces si yo lo ingiero, inmediatamente se va a absorber, pero no, necesito que la absorción sea más abajo, a nivel del intestino. Entonces hago un liposoma, lo encapsulo y cuando llegue al intestino se degradan los lípidos y se libera la molécula, ¿no? Entonces los liposomas son básicamente vesículas llenas de solventes, ¿sí? Que están autosellados y demás. Esa es una de las propiedades importantes de los liposomas. Entonces aquí tenemos que estos lípidos que hemos dicho, los fosfolípidos, ¿sí? Como por ejemplo tenemos aquí, esta es la fosfatidilcolina. Si nosotros analizamos la estructura, tenemos que encontrar el glicerol, los dos ácidos grasos, ¿sí? La colina, el fósforo y la colina, ¿no? Todo esto es el fosfolípido. Toda esta molécula está formando parte de las membranas celulares, ¿sí? Están formando parte de las membranas celulares. Bueno, aquí hay un ejemplo que ya hemos visto, cuáles eran las vitaminas liposolubles. Les repito, la ADEC, yo llamo, la vitamina A, que es muy importante en la bioquímica de la visión, la vitamina D, que es muy importante en el metabolismo del calcio y en el crecimiento óseo, la vitamina E, que es antioxidante, la vitamina K, que es tiene la importancia de activar como factor de coagulación, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un terpeno, que es un beta-caroteno, ¿no? Que es un beta-caroteno. Muy bien. Estos lípidos que forman parte de la bicapa lipídica, que van a formar parte de las membranas celulares, pueden tener movimientos, es decir, pueden moverse en la membrana. Por eso hacen que la membrana celular también sea fluida, ¿sí? Hay dos tipos de movimientos. Como vemos aquí, este es el movimiento transversal o flip-flop. ¿Qué nos muestra este movimiento o esta difusión transversa? Estamos viendo que el lípido, este celeste, que está en la cara externa, ¿sí? Después de un tiempo va a aparecer en la cara interna. Este movimiento es muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea tan raro si alguien me está siguiendo?
¿Por qué será tan raro este movimiento de este lípido, este movimiento flip-flop? ¿Por qué es Doctora, raro? Perdón, te escucho. ¿será porque cambia del lado contrario, o sea, digamos, de un lado para el otro? Sí, sí, sí. ¿Saben por qué? A ver, si nosotros nos acordamos la estructura, polar a polar. Entonces, fíjense, esta cabeza polar tiene que atravesar todo un ambiente totalmente inhóspito, si lo podemos llamar así, porque todo este ambiente es totalmente apolar. Entonces, para ponerse al otro lado, a la cara interna de la membrana, tiene que atravesar todo un proceso, todo un ambiente apolar. Por eso esta difusión es bastante lenta, es muy lenta y muy, muy rara, ¿sí? Es muy rara. Tenemos la difusión lateral. La difusión lateral, sí, hay un movimiento rápido porque solo es cambio de posición. Acá estaba en primer lugar, hay una difusión lateral y se acomoda en un segundo puesto, si vale, ¿no? Entonces, este movimiento sí es factible porque no está atravesando, no está comportándose en un medio totalmente hidrófobo, sino es solamente cambio de posición. Entonces vemos nosotros que sí, los lípidos pueden moverse, pueden haber un movimiento a nivel de la membrana celular, ¿sí? Ese que es el muy lento, muy raro. Y este más bien que es un movimiento rápido y frecuente. Este es un movimiento rápido y frecuente. Es así como se ve, este es un modelo de una bicapa lipídica. Así están los lípidos, ¿no? Y estos tienen su isomería cis, estos son cadenas muy saturadas, cadenas no tan saturadas. Ahí vemos también un poco la fluidez de la membrana plasmática o de la bicapa lipídica. Y aquí podemos ver que esta fluidez va a depender de ¿qué? De la temperatura. Aquí cuando hablamos, digamos, que de la fluidez o del movimiento, de la transición que hay, digamos, en la bicapa lipídica, esta influye en la temperatura, hablamos de la temperatura de transición. Aquí, ¿qué nos muestra? Esta figura, la figura A. En la figura A vemos que estas moléculas están por encima de la temperatura de transición, ¿sí? Están por encima de la temperatura de transición, es decir, todas están flexibles, ¿no? Todas hay una movilidad de todo el conjunto. Vemos que las están así, ¿no? Totalmente móviles, las colitas. En cambio, cuando están por debajo de la temperatura de transición, vemos a estas colas hidrocarbonadas totalmente rígidas, ¿sí? Y que además
van a mostrar una estructura mucho más ordenada, ¿no? Aquí se dice que cuando se encuentran por debajo de la temperatura de transición, se dicen que están en el estado de gel. Ahora, ¿cuál es la temperatura de transición? La temperatura de transición es esta temperatura que nosotros hemos visto en la clase anterior, en la primera clase de los lípidos, que vamos a recordar. La primera lámina, ahí. ¿Sí? Esta es la temperatura. Aquí hemos visto que a temperaturas, por ejemplo, por 81 grados, necesitamos 81 grados centígrados para que sea líquido el ácido bémico de 22 átomos de carbono, hirviendo. Entonces, este ácido sí que no debe estar en la membrana, formando parte de la membrana celular, ¿no? En cambio, los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el ácido leico, a 13 grados es líquido, ¿no? Entonces, en función a esto, nosotros hablamos de las temperaturas de transición. Entonces, fíjense cuál es la importancia de la composición de ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿no? Porque no podemos tener una membrana celular o una bicapa muy rígida, muy rígida. No se puede tener. Entonces, vemos aquí nosotros que la fluidez de la membrana va a depender de la temperatura. A medida que esta bicapa lipídica se va enfriando por debajo de la temperatura de transición, por debajo de la temperatura de transición, es a medida que se van enfriando por debajo de la temperatura de transición, la bicapa se vuelve totalmente, pierde su fluidez, ¿sí? Pierde su fluidez y se vuelve un sólido, ¿sí? Semejante a un gel. En cambio, por encima de la temperatura de transición, vemos nosotros aquí una mayor movilidad de las colas, por lo tanto, la bicapa se encuentra en lo que se llama el cristal líquido, ¿no? Tenemos el cristal líquido. Ahora, ¿de qué va a depender la temperatura de transición? De los grados. Va a depender, como les acabo de mostrar en el cuadro, del tipo de ácidos grasos y de la saturación de estos que van a formar parte de los fosfolípidos. Por lo general, las temperaturas de transición de la mayoría de las membranas biológicas están entre 10 a 40 grados. Más o menos ese es el rango de la temperatura de transición. También tenemos formando parte de las membranas a las proteínas. Fíjense esta estructura proteica. Acá en el centro donde están pegadas las colas hidrófobas, también debe tener aminoácidos hidrófobos, ¿no? Esta proteína. Las proteínas de membrana son estas. Esta es una proteína integral y es lo que les decía, ¿no? Fíjense en la que está inmersa en la bicapa, ¿no? Isoleucina, leucina, fenilalanina, glicina, valina, metionina, alanina, valina. ¿Qué característica tienen estos aminoácidos? ¿Son polares o apolares? Son apolares, ¿no? Y ya fuera de la membrana tenemos a las proteínas, aminoácidos polares, y fíjense, tenemos además glucoproteínas, ¿no? Aquí tenemos
oligosacáridos que van a estar unidos a las proteínas. En esta lámina que mostramos, vemos un poco la proteína, ¿no? Cómo está inmersa en la bicapa lipídica. Por ejemplo, acá es la posición de una hélice, ¿no? De una proteína de la forma hélice. Es así como se encuentran las proteínas en las bicapas lipídicas. Así, esta es una proteína que está formando parte de la bicapa lipídica. ¿Cómo se anclan estas proteínas en los lípidos, ¿no? A través de estos grupos. ¿Alguien reconoce aquí alguna molécula? Estos son isorenoides, ¿no? Entonces son lípidos que van a ayudar a anclar a las proteínas, ¿no? Este es un lípido, el farnesilo, que ancla a la proteína, fíjense, a través de este grupo sulfidrilo, ¿no? Esta es una cisteína, ¿no? Y la proteína está anclada a los lípidos. Y es así como tenemos a las proteínas de membrana, formando parte también de las membranas. Este es el modelo de la membrana celular, donde tenemos la bicapa lipídica. Hemos dicho que está formada por fosfolípidos, esfingolípidos. Y fíjense estas cuñitas aquí. Estas son el colesterol, que de alguna manera van a regular la fluidez de la membrana. Formando parte de la membrana, también tenemos a los glucolípidos, que son moléculas, carbohidratos unidos a los lípidos, o a las glucoproteínas, que son también oligosacáridos que están unidos a las proteínas. Y vemos, hay dos tipos de proteínas. Las proteínas integrales, que son estas. Las proteínas integrales, aquí tenemos otra proteína integral, que atraviesa toda la membrana, de la cara externa a la cara interna, y tenemos también a las proteínas periféricas, ¿sí? Que tenemos a las proteínas periféricas que solo están en una de las caras, ya sea en la cara interna o en la cara externa, ¿no? Principalmente están en la cara interna. Entonces, esa es la composición de las proteínas, o la composición de las membrana celular. Entonces, ¿qué tiene la membrana celular? Lípidos, proteínas y carbohidratos. Ahora, ¿cuál es la proporción de lípidos, proteínas y carbohidratos? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, habíamos visto que esta es la proteína integral de membrana. Y vemos nosotros que esta proteína integral, también las proteínas de membrana son anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una porción apolar y tienen porciones polares, ¿sí? Y vemos nosotros que tenemos aminoácidos, o las proteínas no son simétricas, sino están orientadas asimétricamente. ¿Qué significa eso? Acá tenemos menos aminoácidos en la parte interna y tenemos muchos más residuos de aminoácidos en la parte externa. Entonces, a eso se llama que las proteínas tienen también una
asimetría, ¿sí? Tienen una asimetría. Hemos visto, como hemos visto acá en la lámina, vemos que tienen alfa hélices hidrofóbicas, ¿sí? Centradas al interior de la membrana, de la bicapa lipídica, y un poco esto nos muestra, ¿no? Acá nos muestra que esta es la porción hélice de la parte de la transmembrana, ¿no? Un poco hay estudios que dilucidan la cantidad de aminoácidos, el voltaje, dónde están la parte transmembrana, o sea, son estudios que de alguna manera, digamos, desglosan a toda la membrana biológica, ¿no? A toda la membrana biológica. Entonces, la parte transmembrana puede tener esto. Esto es una proteína, por ejemplo, transmembrana, ¿no? Que está formada por alfa hélices. ¿Recuerdan? Estas son las alfa hélices, ¿no? Están formadas, las proteínas transmembranas pueden contener alfas hélices. Ahí están proteínas de membrana, como tenemos toda la parte hidrofóbica y las cabezas polares, ¿no? De las proteínas de membrana. Ahora, las proteínas de membrana también pueden contener barriles beta. Fíjense, estas son estructuras beta. También pueden contener los barriles beta. Por lo general, quienes tienen los barriles beta son las porinas. Más adelante las vamos a conocer a estas moléculas porque son transportadoras. Están dentro de la membrana, pero sirven como transportadoras, favorecen el transporte. Ahí tenemos, por ejemplo, a proteínas de membrana vistas de arriba. Como ven ustedes, como forman canales, ¿no? Para transportar algo. Bien, la bicapa lipídica. Ahora, ¿cómo estas proteínas de membrana se anclan a los lípidos? Por lo general, hay algunas proteínas de membrana que contienen lípidos que se van a unir de manera covalente, ¿no? De manera covalente. Ahora, ¿cuáles son los que anclan? ¿Cuáles son las moléculas que van a atrapar, si vale la expresión, a estas proteínas? Son estos grupos, son los residuos farnesilo o el residuo geranil residuo. ¿Sí? Si les decía, si nos acordamos de la estructura del isopreno, entonces estos son terpenos, ¿no? Son estructuras terpenoides. ¿Y qué van a hacer estas moléculas? Van a prenilar a la proteína y se llama proteína prenilada, ¿sí? ¿Y qué es una proteína prenilada? Una proteína prenilada es aquella proteína que tiene lípidos unidos de forma covalente, ¿sí? Están unidas las proteínas unidas a estos terpenos, esquiterpenos, de manera covalente. A eso se llama proteína prenilada. Aquí vemos nosotros que la prenilación se ha llevado a cabo con un residuo de cisteína, ¿sí? ¿No? Tenemos el residuo de la cisteína. También se pueden prenilar con la... se pueden unir las proteínas
Aquí está, este es un fosfatidil inositol, ¿sí? Se puede unir, aquí está, esta es la proteína, a través de la fosfoetanolamina, que es el fosfolípido, ¿no? A través de, también se pueden unir a las proteínas, a los lípidos de esta manera. Muy bien. Creo que aquí podemos quedar para mañana, continuar en la clase de mañana, continuar viendo ya la estructura y el ensamble de las membranas celulares. ¿Tienen alguna pregunta?